Vámonos directamente con nuestro segundo invitado, o hacemos un corte. Vamos a entrar con nuestro segundo invitado, el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Con él vamos a hablar sobre el tema de la consulta popular. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy bien, buenos días, qué gusto saludarles. Un abrazo para ustedes y su abundante audiencia. Gracias, doctor. Ya lo extrañábamos por acá, que desde hace algún tiempo no lo teníamos aquí en Ecuador en directo. Bueno, doctor, ¿cuál es el rol del Ejecutivo al momento de determinar una consulta popular que hoy justamente el presidente ha dicho que va a presentar la proforma presupuestaria y si la Asamblea no aprueba esa proforma, ya los va amenazando a los asambleístas, va a la consulta popular? Bueno, el presidente de la República constitucionalmente está facultado para convocar consultas populares, sea para temas de interés general, de interés nacional, o sea para liberarse que le pueda hacer el legislativo, como al parecer él piensa que es el presente caso, ¿no es cierto? Él tiene pues la intención, me parece que ya envió una larga reforma de varias leyes, supuestamente para poder gobernar y poder aplicar sus ofrecimientos de campaña, pero entiendo que le devolvieron para que vuelva a presentar porque algo faltó en ese asunto. Claro, de negárselo, él tiene la facultad de convocar a la consulta popular directamente. Claro, esto con el dictamen previo de control constitucional que debe dar la Corte Constitucional. En todo caso, doctor Jorge Acosta, si la Asamblea no le aprueba, igual esta proforma presupuestaria entraría por el Ministerio de la Ley en 30 días, si no me equivoco. Por el periodo de la ley, así es. Se aplicaría la del año anterior, ¿no? Quedaría vigente esa para cumplir con las metas económicas, porque sin estar aprobada la nueva que envía el presidente de la República, tampoco el Estado ecuatoriano, el país, puede quedarse en la cefalía económica, ¿no? Tiene que funcionar la propuesta económica inmediata anterior. Ahora, en el tema de la consulta popular, el tema de las preguntas es lo que tal vez muchos van a observar, ¿no? Por ahí hay una pregunta que incluso yo creo que el bloque de UNES ha presentado una propuesta, o mejor dicho, presentó una propuesta, el tema de que el dólar sea la moneda oficial del país. El presidente creo que tenía previsto hacer una de sus preguntas en base al tema de la dolarización. Habría que ver si es que esa propuesta de, a través de enmienda, hacer la ley, se aprueba en la Asamblea. Bueno, si hay la coincidencia y hay los votos, podría ocurrir, ¿no es cierto? Pero si no hay los votos, a mí particularmente me alegra la coincidencia de blindar a la dolarización, tanto de parte del Ejecutivo como de parte de UNES, ¿no? Y los votos del Ejecutivo más los votos de UNES no alcanzan para hacer esa reforma constitucional, por lo que debería haber necesariamente una consulta popular, ¿verdad? O sea, iríamos a dar a lo mismo, salvo que... ¿Y cuántos votos se requieren para aprobar esa enmienda? Las 2/3 partes es la mayoría absoluta, ¿no? 91, creo. Aproximadamente, sí, esa es la cantidad, me parece. 2/3 partes se necesitan para hacer una reforma constitucional. Si no, esta pregunta iría a consulta. Y esa pregunta, pues nadie se va a oponer. Tal vez nadie se va a oponer y podría ir arrastrando a las otras. Al menos yo no me opondría, no me opondría. Ahora, de que vaya arrastrando a las otras, no sé hasta qué punto ocurre este arrastre, ¿no? Porque también con respecto a las otras preguntas, podría haber un efecto nocivo, como por ejemplo aquellas relacionadas con los temas de carácter laboral.
¿no es cierto? Ahí hay unos temas extremadamente sensibles que van a disgustar a una gran parte de la población, especialmente al trabajador organizado, que obviamente se van a oponer a que haya una liberalización de la contratación, sea por horas, sea por obras, etcétera, etcétera, como ustedes ya conocen ampliamente, y eso también podría perjudicar con el mismo efecto que la pregunta de la dolarización, con el mismo efecto podría perjudicar a las otras preguntas. No se olvide que las consultas populares realizadas por el gobierno por este tipo de temas, en algún momento determinado se pueden volver una especie de sintonía de la popularidad que tiene el gobierno con respecto a toda su política, ¿no es cierto? Y hasta que llegue el día de la consulta popular, hasta que vayamos a sufragar, mucho me temo de que el gobierno va a estar en no muy buena aceptación con la población, que ya está reclamando por la falta del alza del salario mínimo vital conforme ordenó, el tema de la vivienda, el tema de los empleos, que no se ha cumplido, ¿no? Hasta ahorita únicamente se está sosteniendo con la exitosa campaña de vacunación y nada más. Doctor, ¿qué tiempo se tomaría convocar a consulta? Bueno, el presidente lo anunciará y luego hay que, me imagino que la Corte Constitucional tiene que aprobar las preguntas. ¿Qué tiempo se tomaría todo esto? ¿Este año imposible tal vez? ¿O sí hay posibilidades para diciembre? Yo estimo que unos 5 o 6 meses puede demorar este asunto, si esto hasta llegar al día del sufragio, contando desde ahora. Estamos hablando de febrero. Incluyendo la convocatoria, incluyendo el dictamen previo, luego la convocatoria, el espacio del calendario electoral para hacer campaña, etcétera, ¿no? Porque va a haber una campaña por el sí y por el no. Eso tenga la más clara evidencia. Y hasta que llegue el día, yo creo que unos 5 o 6 meses se irán fácilmente. Doctor, ¿y ese pero capital? Habría que ver de dónde saca el dinero, ¿no? Porque no es que cuesta 20 centavos una consulta popular, cuesta alrededor de entre 35 y 38 millones, calculo yo. Pero ya lo ha puesto en la proforma presupuestaria. Sí, pero está pintada nomás, el efectivo no hay. Es como los 70 millones que tienen ya pintados y ofrecidos para controlar el sistema carcelario, pero el billete no hay. Esa es la pregunta que hay que hacerle a Platimiro. ¿Se recuerda a Platimiro? Exacto. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Doctor, ese capital político que tiene hasta el momento el presidente Guillermo Lasso, que según datos dice que tiene el 74, 75%. ¿Usted cree que ese capital político le pueda durar hasta convocar la consulta popular? Estamos hablando casi de 5 o 6 meses. Lo que decían antes, el éxito que ha tenido el gobierno en la campaña no es de larga duración. Es el mismo efecto de la vacuna, temporal. Pero la gente ya se está preguntando, bueno, ¿y cuándo voy a tener empleo? ¿Cuándo me van a subir el salario mínimo vital a 500 conforme ofreció? ¿Qué es lo que va a pasar con la vivienda de interés social? ¿Cuándo voy a tener acceso a ella? ¿Por qué razón existe el problema de los migrantes, que es el más inmenso que ha habido de ciudadanos ecuatorianos que salen a buscar fortuna porque aquí no la tienen? Fíjese que se dice que alrededor de 1.350 millones de dólares han pagado los migrantes a los coyoteros. Eso es una cosa terrible. Alrededor de 61.000 ciudadanos han sido repatriados por ilegalidad desde la frontera de Estados Unidos, con una tragedia humana terrible. Y sin embargo, nuestro presidente no se molestó en preocuparse por ellos cuando estuvo allá, ahora último en México,
y tampoco las autoridades de aquí, defensor del pueblo, etcétera, todos los que dicen relación, Cancillería, los que dicen relación con migración humana, se han preocupado de este gravísimo problema. Fíjese que allá les están secuestrando, les están extorsionando, y nadie alza una sílaba en favor de esta gente nuestra que está sufriendo allá en tierras extrañas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hablemos de los tiempos en función de una consulta popular. Ya prácticamente estamos por terminar este mes, tenemos octubre, noviembre, diciembre. Digamos que es casi imposible que en estos 3 meses o en este año se lleve la consulta. Hay personas que proponen la consulta en función de las elecciones seccionales que vienen en proceso. ¿Cuál usted cree que sería el tiempo estimado para llevar este proceso correctamente? ¿Y considera usted que en el caso de que se dé la consulta debería de unificarse junto con las elecciones seccionales? ¿De pronto esto mermaría costos? Bueno, sí, costos va a mermar, ¿no es cierto? Ahora no sé qué tan conveniente le sea al gobierno ecuatoriano subsumirla dentro de las elecciones seccionales, en donde se perdería el discurso pro consulta, ¿no? Pro el sí, digamos, en este asunto. O si le conviene correr el riesgo, ¿no? Porque siempre va a haber el riesgo de que los temas de la consulta popular se pierdan dentro de la campaña de los gobiernos seccionales. Yo veo ese problema. Y creo que si es que se comienza a convocar, ya se convocaría, ya se pediría, comenzaría el trámite en noviembre, ¿cierto? En noviembre. Yo creo que hasta el día de llegar a las urnas estaremos mediados o finales de febrero o comienzos de marzo. Entonces, Pero esto significa que podría ser antes, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que apegarse al tema seccional, sí podría llevarse en el transcurso o en el primer trimestre o cuatrimestre del año entrante, que vendría a ser el 2022. para efectos de la campaña por el sí o por el no, es siempre mejor que vaya sola. Sí, para el interés de los políticos y el interés del Estado. Pero si de ahorrar dinero se trata, debería ir con las seccionales, corriendo el riesgo, repito, de que el discurso pro consulta popular se pierda en aquellos eventos de campaña electoral de los gobiernos seccionales. Entonces podríamos decir que el ahorro es considerable en función de logística y de todos estos movimientos que se hacen para un tema de consulta. Más bien sería solamente imprimir una papeleta más y está toda la logística cubierta ahí. Bien, ahí ahora. Unos 30 millones, ahí tendría más o menos unos 30 millones de ahorro, ¿no? 30 millones en ahorro. Bueno, claro, es considerable. Sería solamente 5 millones de papeleta. Entonces, ese vendría a ser un número considerable para. ¿Considera usted oportuno una consulta popular el próximo año? Bueno, si es que el gobierno cree que podrá gobernar a través de consultas, debería hacerlo. Si es que le cierra el paso la Asamblea Nacional. Caso contrario, no. Ahora, que el país necesita tomar ciertas decisiones que deben hacerse vía ley y vía reforma constitucional, es obvio que las necesita, ¿cierto? Es obvio. Un tema es, por decir alguno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vive o muere. Eso puede hacer usted única y exclusivamente vía reforma constitucional, no puede ocupar de otra manera. El blindaje de la dolarización tiene que hacer asimismo vía constitucional, no puede hacerlo de otra manera. Y así hay temas que requieren necesariamente de un pronunciamiento, sea legislativo o sea popular. Ok, ese es un gasto. Hablemos del tema publicidad, en este caso para el tema de la consulta, el sí o no. Estos gastos de publicidad y promoción
¿Salen también de ese presupuesto? ¿Hay un presupuesto aparte del tribunal? Porque hay que pensar en todo, ¿no? No solamente en la Claro, claro. logística, en la impresión de papel. ¿También se considera ahí o es un rubro aparte que hay que considerar? Yo le calculo más o menos 5 millones en todo, ¿cierto? En una campaña para promocionar el sí y en una campaña para promocionar el no, porque ambos bandos tienen derecho a hacer dicha campaña. Más la impresión de las papeletas, ahí quedaríamos, ahí quedaríamos. Y luego se aprovecharía la logística, si es que se une con las elecciones de medio tiempo, simplemente el gasto adicional a lo ya programado para elecciones para el año que viene subiría únicamente en aproximadamente 5 millones de dólares, ¿cierto? Caso contrario, repito, el gasto sería alrededor de entre 35 y 38 millones. Doctor, me salto de Coles a Nabo. Me gustaría hacerle una consulta a usted sobre la situación legal del alcalde Jorge Yunda. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que es saludable hasta el momento, pues no, hay realmente una arremetida tremenda en contra del hombre, pero por ejemplo el día de ayer se ha producido un hecho que denota que las autoridades han comenzado a aplicar objetivamente la ley. El Tribunal Contencioso Electoral desechó la denuncia presentada por la doctora Jaramillo y otra, ordenando el archivo de esa denuncia, ¿no? Es decir, no la llevó a efecto. Y yo creo que también correrá la misma suerte la denuncia presentada por el ex vicealcalde Santiago Guarderas sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Yo no sé por qué no acumularon las denuncias para que se haga un solo trámite, pero en fin, creo que correrá la misma suerte, porque los argumentos son los mismos, ¿no? Y las realidades son absolutamente idénticas. Ya sobre esos temas se pronunció el Tribunal Contencioso Electoral cuando dijo: se ha cumplido el trámite de remoción. No existe pendiente ningún recurso sobre este tema. Archívese la causa. ¿Y en base a qué? A que el doctor Santiago Guarderas, una vez resuelto el tema de la absolución de consulta en TSE, se posesionó de alcalde, estuvo de alcalde 11 días y cuando salió la resolución de la sentencia de la Corte Provincial, tomó las de Villadiego, agarró sus bártulos y se fue. Entonces, no hay conflicto ahí. Y asimismo, debería resolver la Corte Constitucional examinando exactamente lo que dice la ley, sin ningún apasionamiento, con total objetividad y con desapego a cualquier inclinación que pudiera tener en su fuero interno cada uno de los jueces. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para saber cómo queda toda esta telenovela? Bueno, yo creo que en un mes estará liquidado el tema electoral, del contencioso electoral, porque entiendo que está el juez, uno de los jueces que estaba recusado, que está convocando ya a la audiencia de pruebas y descargos, ¿no? Y luego ellos tienen hasta 30 días para pronunciarse, tendría ese juez. Veamos qué es lo que sucede. No se olvide que también tienen derecho, las partes que pierden tienen derecho a apelar ante el pleno del tribunal. Entonces, eso no se sabe tampoco cuánto va a demorar. Es un misterio, como misterio es también cuánto demorará la Corte Constitucional en despachar el asunto sometido a su conocimiento, una vez que la jueza ponente, la doctora Andrade, ya remitió su informe. Ya depende del calendario y de las ocupaciones de cada una de los organismos que acabo de citar, ¿no? Es un poco difícil
predecir cuánto va a demorar, pero entiendo que en el primero demorará un mes, digo yo, ¿no? Y en cuanto al constitucional, pues puede salir el rato menos pensado o demorarse también más. ¿Usted sigue siendo abogado del alcalde Jorge Yunda? No. Yo únicamente participé en el tema de la estructuración del tema electoral, ¿no? Ya, él tiene sus abogados en los temas judiciales penales y en el tema constitucional intervino el doctor Zavala. Correcto. Doctor, finalmente, bueno, en estos últimos días en la Asamblea se ha hecho denuncias de casos de sobreprecios. Ayer saltó también otra denuncia de que se ha pedido coimas para instalar estos dispositivos para aguas calientes, para las bebidas dentro de la Asamblea. Bueno, en fin, hay una serie de denuncias contra la Asamblea. Pero ayer en redes sociales justamente estaba leyendo que hay una denuncia también de acá de la ciudad de Guayaquil, que la alcaldesa ha contratado un servicio profesional de naturópatas. Yo no entiendo todavía qué es eso, pero el monto es $237,450 y justamente leía uno de sus comentarios en Twitter, dice, allí la prensa no dice nada, les da culincho. Doctor. Bueno, sí. Fíjese, cuando de Yunda se trata, todo el mundo, salvo honrosas excepciones, hace minga para atacarle. Le sacan el aire por todos los frentes posibles. Por esto le atacan y tratan de conducir a la opinión pública y tratan de influir en los jueces para que se definan en contra de Yunda. Pero tratándose de Guayaquil, por ejemplo, y que me perdone Guayaquil porque es una ciudad a quien yo admiro y quiero mucho, tratándose de Guayaquil, ahí usted ve unos contratos del trapeado del malecón por millones de dólares y nadie dice nada. Ve las paredes pintadas con grafitis de frases memorables de los prohombres guayaquileños, pero nadie dice nada, pudiendo gastar eso en otras cosas más prioritarias. Ahora, en aromaterapia se gastan $250,000, mientras Guayaquil, Quito, etcétera, están asolados por la delincuencia, asolados por el sicariato. Es decir, habiendo cosas más importantes en las que gastar, se gastan en ponerse olorosos los funcionarios. Eso es criminal, eso es indeseable. Para la renovación de las máquinas expendedoras en la Asamblea, fíjese que una de las asesoras o asistentes de la presidenta pide el 7.5% de comisión. ¿Y qué es lo que hace la Asamblea? Se preocupa la comisión de fiscalización, llama y dice esto no es posible, etcétera, 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 y se acabó el día. Un ratito, tenían que destituir a esa funcionaria porque está ejecutando actos de concusión y ponerla a órdenes de la fiscalía. No es que ya llamé, ya me preocupé, le dije que no le cobren, punto. No es así, no es así. Hay unos gastos suntuosos que obviamente a unos también le preocupan. Y yo, me preocupo de todo, menos de aquellos relacionados con el alojamiento de la presidenta. Porque está yendo a alojar en un hotel la presidenta de la Asamblea, pues. No es cualquier gato el que va a buscar una pensión. Tiene que estar alojada en un sitio acorde a su dignidad y a la altura de su cargo. De eso yo no me asusto. Me asusto, sí, cuando contratan menús que incluyen empanadas a $6. De eso sí me asusto. Este país realmente está por las patas de los caballos, en todos sentidos. Repito, lo único exitoso que ha habido en este país es que la vacunación y punto. El resto está votado
el país está asolado, los ciudadanos estamos a la merced de la delincuencia, perdón, y la comandancia, la comandante general de policía, que es mi paisana, desgraciadamente no da pie con bola. No da pie con bola y nos tiene a todos a merced de la delincuencia, de los sicarios y de todo el mundo que se le ocurre asaltar a los ciudadanos, ¿no? Desde ese punto de vista yo ya quisiera, pues ya rogaría que por lo menos a quienes tenemos permiso de tenencia de armas, ya nos autoricen el poste de armas para poder defendernos. Si no, cualquier rato que salgamos de la oficina o de nuestro hogar, nos matan, porque no sabemos, cuando salimos por la mañana, si regresaremos o no. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar. Siempre es provechoso hablar con usted. Muchas gracias. Les agradezco bastante. Saludos y cuídense. Gracias al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ha hablado espeso el día de hoy. Así es, hoy día ha hablado bastante contundente, de una forma bastante contundente. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? En este tema. El gasto es considerable. Efectivamente ese contrato que ha hecho el municipio de Guayaquil para andar olorosos, ¿para quiénes? ¿Será para los empleados? Habría que preguntarle a alguien del municipio que nos explique, a ver si es verdad, porque esto es una denuncia que está en las redes, ¿no? Por supuesto, primero habría que averiguar antes de emitir algún comentario. Vamos a hacer las respectivas investigaciones, a ver si efectivamente, así no me cambia el nombre, por favor, mi querido Jorge Aycar. En todo caso, naturópata se llama. Hay algo que es muy cierto, señores. El país no está en condiciones de derrochar dinero. Es importante ver la forma en que la Asamblea y el gobierno lleguen a un acuerdo, y también el gobierno tiene que ceder en ciertas cosas, porque lo vemos bastante firme en algunas acciones, al igual que la Asamblea. Recordemos que estamos en un proceso de crisis y lo que necesitamos es priorizar, como lo dijo el economista Marco Flores, no regalar el país para que venga inversión extranjera, sino priorizar en esos temas y aplicar una correcta política fiscal en función de que haya inyección de capital y haya circulante. Y en este caso no derrochar el dinero. Sería muy bueno que tomen esa apreciación y esa posibilidad de ver si de pronto se unen a las seccionales, aunque seguramente a algunos no les va a gustar porque les va a restar interés, tal y como lo dijo el doctor Jorge Acosta. Nos vamos, Carla.